son parte de los macronutrientes esenciales para el organismo. Junto a proteínas y grasas, son parte de los macronutrientes esenciales para el organismo. Se encuentran en una extensa variedad de alimentos como frutas, verduras, granos, cereales, arroz y también en alimentos procesados como panes, pastas y dulces. Y es ahí donde muchas veces generan confusión, pues no todos son iguales ni tienen el mismo impacto en la salud. Todo depende del tipo, la frecuencia de su consumo y, por supuesto, la cantidad. Amados, odiados, polémicos, prohibidos, necesarios, hoy les contamos todo lo que deben saber acerca de los carbohidratos. En los últimos años han sido etiquetados entre los alimentos como los villanos. Gurús de las dietas, influencers y pseudocientíficos han proclamado que eliminarlos es la clave para perder peso y alcanzar una salud ideal. ¿Pero esto es realmente cierto? Lejos de ser los enemigos que se describen en redes sociales, los carbohidratos son aliados esenciales del cuerpo humano. De hecho, excluirlos completamente puede causar más daño que beneficio. Para entenderlo, hay que empezar por lo básico. El organismo humano necesita 3 grupos de macronutrientes para sobrevivir: proteínas, grasas y sí, carbohidratos. Estos últimos son mucho más que energía, son el combustible preferido del cuerpo. Los alimentos son fuente de macronutrientes y micronutrientes. Macro, aquellos que necesitamos en grandes cantidades: hidratos de carbono, proteínas, grasas. Micronutrientes, aquellos que necesitamos en pequeñas cantidades: vitaminas y minerales, que los necesitamos igualmente, pero en cantidades mucho menores. Por ejemplo, la leche es un alimento fuente de proteínas, hidratos de carbono, grasas. Asimismo, las frutas, por ejemplo, son alimentos fuente de hidratos de carbono, vitaminas, minerales y además fibra que necesitan a nuestro cuerpo. Por ejemplo, las carnes rojas, el pollo, el pescado, el queso, los huevos, contienen nutrientes como son proteínas, agua, cierto tipo de fibra y grasa. Casi no contienen hidratos de carbono o no lo contienen. Entonces no hay que confundir, los alimentos contienen todos estos nutrientes en mayor o menor cantidad, pero nuestro cuerpo lo que utiliza es lo que necesita de esos nutrientes para todos sus procesos, sea crecimiento, formación de células, formación de masa muscular, y cuando nosotros nos excedemos, sea en un consumo excesivo o un consumo demasiado bajo, vamos a tener un exceso de estos nutrientes, es decir, yo puedo guardar demasiada grasa en mi cuerpo, y lo contrario es cuando yo consumo muy poco de estos nutrientes, voy a tener un déficit, es decir, me voy al otro lado, que son algún tipo de desnutrición proteica, calórica o de micronutrientes, que es un déficit de estos nutrientes. Antes justificaba tal vez la mezcla de carbohidratos porque había mucha actividad física, la gente se dedicaba demasiado al campo y quemaba muchas calorías al día. Entonces la mezcla de carbohidratos no era tan incorrecta, digámoslo así. Pero hoy por hoy somos mucho más sedentarios, tenemos mucho más comidas procesadas, hacemos menos ejercicio. Es decir, ha cambiado mucho el estilo de vida de lo que nosotros hablábamos de nuestros ancestros hasta el día de hoy. Entonces, antes realmente lo que tú decías, una sopa de fideo con papa, el arroz de cebada, papa. Cuando hacíamos quinoa, más papa. Entonces solo en el primer plato ya teníamos 2 carbohidratos. Plato fuerte combinábamos lenteja, combinábamos arroz, por ejemplo. Entonces normalmente teníamos hasta 4 carbohidratos por comida. La obesidad se ha vuelto una pandemia a nivel mundial. Entonces escoger el carbohidrato, ¿sí? No satanizar, no quitar, pero sí aprender a escoger qué carbohidrato voy a comer y en qué cantidad debo comer, porque es diferente una persona alta, un hombre que puede comer una porción, hablamos de una taza por hombre, a una mujer que una porción puede ser media taza. Pero aquí viene un dato crucial: no todos los carbohidratos son iguales. Por un lado están los simples, presentes en azúcares refinados, dulces y bebidas azucaradas. Estos son como una chispa, entregan energía rápidamente pero se apagan igual de rápido, dejando picos y caídas de glucosa en la sangre. Por otro lado, los carbohidratos complejos son una fuente constante y nutritiva de energía. Alimentos como la avena, el arroz integral o las papas liberan energía de forma gradual, ayudando a mantener el equilibrio.
Y no olvidemos a la fibra, el héroe silencioso que se encuentra en frutas, verduras, legumbres y granos integrales. Este tipo de carbohidrato es indispensable para una digestión saludable y para controlar el colesterol. Tenemos que darnos cuenta que dentro del grupo de carbohidratos hay varios, ¿no? Los carbohidratos simples, los carbohidratos más complejos, los almidones también, y hasta la fibra entra dentro del grupo de lo que son los carbohidratos. No entendemos que incluso una fruta tiene carbohidrato llamada fructosa, que es un azúcar simple no añadida. Tiene también fibra, por ejemplo, la fruta, que también es parte de un carbohidrato. Cuando nosotros hablamos del azúcar simple, por ejemplo, el azúcar que utilizamos en mesa, este llega inmediatamente al cuerpo, el cuerpo lo absorbe, no tiene que transformarlo en nada, ¿sí? Eso es un azúcar simple, es decir, que el cuerpo lo absorbe y enseguida lo utiliza como fuente de energía. Si no es utilizado como fuente de energía, se transforma en grasa en nuestro cuerpo. Ahí hablamos también de otro tipo de carbohidratos, como los carbohidratos más complejos, como son los almidones, entre estos, por ejemplo, el arroz. ¿Cuál es la diferencia entre el integral y el blanco? Que creo que es importantísimo que la gente entienda. El blanco, al ser se absorbe mucho más rápido en nuestro cuerpo, al no tener tanta fibra. Mientras que lo integral se absorbe mucho más lento porque el cuerpo tiene que procesar esa fibra. Y entramos en los carbohidratos complejos como son los granos y a veces no sabemos, ¿no? Nos pasa que el choclo para nosotros no es un carbohidrato. A veces confundimos que la papa está dentro del grupo de las verduras y la papa es un carbohidrato al igual que la yuca, al igual que el camote, al igual que el melloco, al igual que la remolacha. Son azúcares, es decir, son carbohidratos. Si yo hablaba de que estos tienen 4 gramos de carbohidrato, esto tiene 20 gramos de carbohidrato por porción, con la ventaja de que tienen proteínas, con la ventaja de que son carbohidratos complejos, es decir, que se van a hacer mucho más lento en absorción. El cuerpo no los va a absorber de una, sino el cuerpo tiene que trabajar. Por ejemplo, nosotros les decíamos al paciente, no es lo mismo comerte una fruta, una naranja, que tomarte un jugo de naranja. Comerse la naranja implicaba proceso de masticación, de deglución, interviene el estómago, interviene el intestino, más la fibra que contiene, más el que tenga que desdoblar esa fructosa, toma aproximadamente un par de horas. Cuando yo tomo en cambio un jugo, el trabajo de mis dientes, del esófago, del intestino, del estómago, me lo dio haciendo o el extractor o me lo dio haciendo la licuadora. Me tomo el jugo y básicamente estoy tomando el agua, rompí la fibra y no tengo fibra, sí puedo tener las vitaminas y minerales dependiendo del tiempo en el que yo me lo tome y básicamente la fructosa. Es decir, no estoy aprovechando todas las propiedades que esa fruta me está dando, que son la fibra, las vitaminas, etcétera, etcétera, más el trabajo que yo tengo que hacer para sacar precisamente la energía de esa fruta. Ahora hay que entender que hay condiciones de salud que sí requieren de una dieta baja en carbohidratos, pero no libre de ellos. Estas dietas low carb y altas en grasas, no en proteínas, porque hay otras también que son altas en proteínas, se crearon para tratar enfermedades como la epilepsia refractaria por las grasas. Como se vio que bajaban de peso, se empezaron a utilizar para personas que quieren perder peso. Es decir, fue tergiversado su uso o su creación o su diseño, ¿sí? Y eso es lo que no hay que hacer. Si yo no estoy seguro de lo que estoy haciendo, es mejor siempre acudir a un especialista que me valore, que vea mis valores de insulina, de glucosa, mi colesterol, mi perfil lipídico, mi perfil hepático, cómo estoy funcionando, si tengo una lipidosis hepática, es decir, una esteatosis hepática o no, si tengo algún problema de base o soy una persona sana, ¿sí? Está de moda también retirar los alimentos que contienen gluten. Cuando esta es una enfermedad específica, la intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca, en la cual se retiran no todos los hidratos de carbono, se retiran los alimentos que contienen gluten, que son la cebada, la avena, el trigo, el triticale. Nada más. En la era digital, donde los consejos nutricionales aparecen sin respaldo científico, las dietas extremas son comunes. La carbofobia o miedo a los carbohidratos, impulsada por influencers y figuras públicas, ha generado una confusión alarmante. Muchos creen que eliminarlos es la fórmula mágica para estar saludables, pero la realidad es que seguir estos regímenes puede llevar a la fatiga, pérdida de masa muscular, dificultades de concentración y cambios de humor.
Si bien las redes sociales son un medio que nos sirve para comunicarnos, para mantenernos al día, lamentablemente de informar a la gente pasó a desinformar o malinformar a la gente. Y yo creo que quien hace uso de las redes sociales debe ser muy crítico respecto a lo que está escuchando. Y antes de poner en práctica lo que alguien les sugiere en las redes sociales, acudir a su especialista, a su médico y preguntarle, ¿esto puede servir para mi condición? ¿Está bien? Porque acuérdense además que entre más likes tienen, más auspicios tienen y más va a ganar esa persona. O a la vez, hacen promoción de que son expertos en un área y le venden productos. Entonces yo creo que a partir de allí uno tiene que tener un poco de criterio respecto a qué es lo que me están diciendo. Hoy por hoy, en verdad, en nuestra sociedad ya tenemos niños con diabetes tipo 2, niños con hipercolesterolemia, con triglicéridos altos, cosas que antes no veías. Pero a veces les cortamos por completo el carbohidrato en un niño y yo no considero que eso lo debemos hacer éticamente. Me ha dolido mucho ver cuántas niñas adolescentes, y te estoy hablando de entre 10 y 16 años promedio, han llegado con trastornos conductuales por seguir ejemplos de personas en el TikTok. Han satanizado el carbohidrato, han empezado a consumir proteínas, creatinas, glutamina, millón de cosas que no nos funciona para todos. Una persona deportista que quema muchas calorías no puede ser el ejemplo de una paciente que no quema calorías. Una persona súper deportista de 20 años no puede ser el ejemplo para una niña de 12 años que está en crecimiento. Entonces aquí yo creo que se está creando muchos conflictos con relación a lo que es la comida, a lo que son los carbohidratos. Los niños no pueden dejar de comer carbohidrato porque son importantísimos para lo que te decía, para producir ATP, para la energía que ellos necesitan. Entonces la pregunta es, ¿cómo incluir carbohidratos de manera saludable? La clave no está en eliminarlos, sino aprender a elegirlos. Si yo soy un individuo sano, yo puedo comer de todo lo que yo quiera. Ojo, respetando la cantidad que me corresponde a mí, porque no es lo mismo un adulto mayor que un individuo de 40, de 30 años, que un adolescente o que un niño. No es lo mismo un hombre versus una mujer, las cantidades son completamente diferentes. Nosotros en términos generales hacemos una distribución de los alimentos y decimos, de mi plato, entre el 55 y el 65% de la alimentación va a corresponder a alimentos fuentes de hidratos de carbono. ¿Sí? Y de esos alimentos fuentes de hidratos de carbono voy a tratar de incluir especialmente leguminosas, es decir, todas las que son los granos, frijol, lentejas, garbanzos, etcétera, porque además tienen fibra. En términos generales, un desayuno debe incluir un lácteo, debe incluir fibra, debe incluir proteína, ¿sí? Y debe incluir algo de hidratos de carbono. Entonces, hablemos de una persona normal. Puedo tomar un vaso de leche o de yogurt, puedo comerme una fruta, una manzana, una naranja o una taza de ensalada de frutas, frutos rojos que contienen muchos antioxidantes, por ejemplo, una pieza de pan pequeña o mediana, de yuca o de plátano, y puedo ponerle un pedazo de pollo, puedo ponerle 100 gramos de queso, puedo ponerle 1 o 2 huevos, no hay que tenerle miedo al huevo. Ese es un muy buen desayuno y para los niños sobre todo la proteína es fundamental porque ayuda a su crecimiento y al desempeño cerebral durante su etapa escolar. A media mañana, si usted quiere, tiene hambre, cómase una fruta. En el almuerzo, usted puede comer, recuerde de su plato, ¿sí? La mitad o menos de la mitad puede ser de alimentos fuentes de hidrato de carbono, pasta, arroz, papas, plátano, yuca, póngale leguminosas, arveja, frijol, choclo, lentejas, garbanzo, ¿sí? Que ya tiene además aminoácidos, proteína, póngale unos 150, 180, 200 gramos, pesado en crudo, de carne, pollo, pescado, quesos, huevos, jamón, tofu, carne vegetal si usted es vegano, ¿sí? Para completarle. Y el resto póngale de ensalada, ¿sí? De las verduras que usted quiera, verduras crudas, lechugas, tomates, brócoli, coliflor o verduras cocinadas. Y una fruta de postre. A media tarde, si usted tiene tiempo y puede, tómese un vasito de yogur griego que es alto en proteína, no le va a subir la glucosa, pero le va a dar energía. Y en la noche procure comer un poquito de proteína con ensaladas. Y ya hablando como ejemplos específicos en el desayuno, el carbohidrato puede ser el verde. Podemos comer una porción de tigrillo,
Proteína, el huevo frito. Traten no de freír con mucho aceite, siempre ese va a ser un tip. Y combinando con algo de verduras. Algo importante de las verduras, también tienen carbohidrato, muy bajitos. Hay que entender que su fibra es un carbohidrato. Pero esta fibra es un comodín para la glucosa, es un comodín de la insulina. Entonces esta fibra va a ayudar a que no se absorba tan rápido el carbohidrato. Puede ser una tortilla de maíz. Recordemos que el maíz es un carbohidrato, no tiene gluten. Podemos hacerlo relleno de huevos salteados con verduras. Podemos hacer una especie de wrap o burrito. Y aumentamos lo que son, por ejemplo, lechuga y grasas buenas como el aguacate. En el almuerzo igual vamos a tratar de mantener un plato nutricional. Arroz, mote, garbanzo, frejo, lenteja, habas, choclo, chocho también. Como digo, tenemos que sacarle ventaja al país donde nosotros vivimos y explotar los carbohidratos que tenemos. Pollo, carne, pescado, camarón, tenemos el calamar, la carne blanca de cerdo también. Todas las proteínas son buenas siempre y cuando la preparación sea la adecuada. Y ensaladas, verduras, que es importantísimo combinar, por lo que yo te decía, la fibra es el comodín del carbohidrato. En la noche, yo prefiero que la dieta se base en proteínas, en verduras y en grasas como el aguacate. Los carbohidratos no son los enemigos ni los culpables de todos los males de la salud moderna, sino un pilar fundamental de una dieta equilibrada. Comprender su función, elegir fuentes adecuadas y mantener un consumo moderado es la fórmula para disfrutarlo sin miedo.